10 de la mañana, 31 minutos. Seguimos acá en Ahí Vamos. Vamos a hablar sobre educación con Magdalena Benvenuto. Ella es directora ejecutiva de Educar y Crecer. Y vamos a hablar sobre un informe de Argentinos por la Educación muy interesante. Magdalena, Mónica Farabello y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos por atendernos y estábamos repasando este informe que asegura que en Entre Ríos solo 10 de cada 100 alumnos terminan la escuela en tiempo y forma. Realmente es un número que por lo menos me llama la atención. ¿Es para preocuparse? Mirá, yo creo que es un número alarmante. El número está compuesto de dos factores. El primer factor que tiene el número tiene que ver con la cantidad de alumnos que empezaron primer grado en el año 2011 y que llegaron en el tiempo esperado a quinto año en el 2022. Este número muestra una tendencia positiva, que esto quiere decir que en el 2022 son 60 de cada 100 o 6 de cada 10 estudiantes que empezaron primer grado en el 2011 y llegaron a quinto año en el 2022. Y es un número superior al que había anteriormente. Este número para 2019 era 53, así que esto muestra que hay más chicos dentro del sistema educativo que llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado, pero por otro lado tenemos un número que es un número de alarma absoluta, y ese número muestra que solo el 82% de los estudiantes que están en quinto año no tienen los resultados esperados en lengua y matemática. Es tremendo. Eso creo que preocupa además, ¿no es cierto? Porque están a un paso de salir o al mercado laboral o a estudiar alguna carrera universitaria, y digo, más del 80% no tiene lo que se espera para llegar a lengua y matemática. Digo, eso es más preocupante. Exactamente, creo que lo que están mostrando entonces las estadísticas es que por un lado tenemos un sistema educativo cada vez más inclusivo y que incluye a más chicos durante toda su secundaria, pero que estén adentro de la secundaria no necesariamente quiere decir que aprendan. Llegan a quinto año sin los aprendizajes necesarios para después poder incorporarse en estudios superiores o en el mercado laboral. Claro, claro. Magdalena, hablamos de lo cuantitativo acá, de lo que respecta de los porcentajes y demás, este análisis que han hecho que es muy interesante, pero hablemos sobre lo cualitativo y qué es lo que pasa detrás de ese número. Digo, ¿por qué no se termina en tiempo y forma? ¿Por qué no logran adquirir los conocimientos necesarios? ¿Qué es lo que le pasa a ese alumnado? Mira, yo creo que como todo problema es un problema multicausal, ¿no? Como que hay que mirar muchísimos factores para poder entender por qué los chicos que están en la secundaria, en el último año de secundaria de hoy, en su gran mayoría no lograron los aprendizajes esperados. Por un lado, obviamente está el factor pobreza, o sea, estos mismos números que yo te estoy diciendo tienen una mayor incidencia en los contextos más vulnerables y los contextos más acomodados. Los números les dan un poco mejor, digamos, ¿no? Entonces, un país que viene en una crisis económica constante de hace 10 años, o sea, claramente es un país que esto impacta en el desempeño de los estudiantes, tanto en lengua como en matemática. Pero la pobreza no es el único factor que explica. Es más, hay otro informe de Argentinos por la Educación del mes de marzo, que se hizo para estudiantes de primero a tercer grado, y este informe revelaba que 1 de cada 2 estudiantes en tercer grado no comprende lo que lee, o sea, no termina su proceso de alfabetización, pero este número mismo para sectores acomodados también da un número preocupante. 1 de cada 4 chicos que va a colegios de élite en Argentina termina tercer grado sin haber completado su proceso de alfabetización. Entonces, ¿qué te muestra esto? Este número te muestra que la pobreza no es el único factor que incide, porque el problema lo tienen tantos chicos de sectores más vulnerables como chicos de sectores más acomodados, y este número te muestra que los problemas con el aprendizaje en el sistema educativo argentino vienen desde el primer ciclo de la primaria. Desde el primer ciclo de la primaria, la mitad de los chicos ya no adquieren los aprendizajes que el sistema espera que ellos adquieran. Claro. Entonces, este pibe o esta piba que termina tercer grado sin estar alfabetizado, llega a cuarto grado
y no hay una instancia de compensación. Pero ¿y por de qué esos llega a aprendizajes que cuarto no grado fueron logrados. si no saben leer y escribir, por ejemplo, si no entienden lo que... ¿Por qué pasan? ¿Por qué siguen aprobando y escalando instancias cuando no tienen adquirido los conocimientos necesarios? Mira, el tema de la repitencia es un tema bastante estudiado. El tema de la repitencia también es un fenómeno bastante argentino, ¿no? Que los chicos repitan de grado, no es algo que pasa en todos los lugares del mundo, que se repita el grado porque no adquiriste conocimientos. Y la evidencia en general muestra que la repitencia no es necesariamente un dispositivo que va a favorecer a que ese estudiante efectivamente después aprenda. Es más, la evidencia muestra que el chico que repite en general tiene peores desempeños y que tiene una propensión mucho más grande a abandonar la escuela. Ahora, pongámosle que se toma la decisión que un pibe no repita, ¿no? Para cuidar su trayectoria escolar. Que no repita no quiere decir que pase de grado y hagamos como si acá no haya pasado nada, ¿no? Uh-huh. O sea, un pibe que no repite sin haber logrado los aprendizajes correspondientes, es un pibe, una pibe que necesita acompañamiento en ese próximo año. Se necesitan instancias de recuperación de estos aprendizajes no logrados. Si en Argentina se está tomando una política tendiente a la no repitencia, esta no repitencia debería estar acompañada de instancias de recuperación y acompañamiento para los estudiantes que no lograron los aprendizajes que se tenían que lograr en el tiempo y la forma, ¿no? Uh-huh. Sí, queda claro que está quedando bastante arcaico, ¿no? El sistema educativo en cuanto a este método de evaluación. También hoy temprano charlábamos esto de cuánto te incentiva o no un profesor, si es alguien que te deja un libro, te hace leer la consigna y arreglátelas como puedas, o si es alguien que le busca la vuelta para entretener al alumno, para enseñarle de una manera más didáctica. Y a partir de ahí sí exigirle obviamente que adquiera esos conocimientos. ¿Cómo se puede empezar a modernizar un poco eso? Porque también caemos muchas veces en que modernizar es dar una computadora o dar un celular o dar contenidos de otra manera, cuando en realidad modernizar también son las formas hasta en que se disponen las sillas en un aula, ¿no? Uh-huh. No, totalmente. O sea, creo que vos me preguntabas cuáles son los factores que causan, ¿no?, esta cifra. Sí. Yo te hablé de pobreza, te hablé de problemas que vienen del aprendizaje al inicio del sistema educativo, pero creo que otro gran problema es el que vos estás mencionando. El propio sistema. Es el que, claro. Exacto, como que la escuela está enseñándole a un niño o a un adolescente que ya no existe, ¿no? Claro. Las maestras llegan al aula y esperan que los estudiantes se queden sentados de a uno mirando el pizarrón durante 90 minutos en silencio, prestando atención. La verdad es que lo que pasa es que tanto ustedes como yo, si vamos a una conferencia la semana que viene, no podemos aguantar más de 10 minutos escuchando a una persona sin mirar el teléfono o charlar con la persona que tenemos al lado, ¿no? Creo que vivimos en tiempos en donde nuestras propias estructuras cognitivas han cambiado. O sea, ya no tenemos el mismo nivel de atención que solíamos tener los niños y las niñas hace 30 años. Entonces, como vos bien decís, se necesita una revolución en las estrategias de enseñanza. Uh-huh. Vos también bien decías recién, una cosa es disponer los pupitres individualmente mirando el pizarrón, otra cosa es disponerlos una forma en donde los chicos se puedan estar de al grupo y poder construir el aprendizaje de forma colaborativa entre ellos. Una cosa es proponer siempre tareas individuales y otra cosa es proponer tareas que requieran del contacto con otro compañero o compañera para su resolución. Una cosa es proponer una tarea que esté completamente aislada. Escriban 5 animales que se les venga a la cabeza. Que decís, ¿para qué voy a escribir 5 animales? Y otra cosa es decirle a los chicos, durante todo este mes vamos a armar una enciclopedia de animales. Entonces tenemos que investigar, o sea, es una actividad mucho más significativa y desafiante para el estudiante, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay un montón de cambios que se pueden hacer en términos de estrategias de enseñanza, y son esos cambios que se están viendo en algunas escuelas sí, en algunas escuelas no, con algunos docentes sí, con algunos docentes no.
Ujú. Te iba a preguntar sobre eso, Magdalena, sobre el factor, hablamos en este caso del análisis que hicieron los de el grupo de Argentinos por la Educación, del alumnado, pero también el factor fundamental es el tema del docente, de la capacitación docente, de cuánto cobra y cómo trabaja un docente. Digo, cuando uno va a trabajar, digo, las condiciones de trabajo también hablan mucho también del resultado. Esto se analiza desde Argentinos por la Educación, digo, cuando vos decís, bueno, se pueden plantear estrategias nuevas, ¿están abiertos los docentes a incorporar nuevas estrategias? Mira, creo que hay dos cosas como distintas, ¿no? Una cosa tiene que ver con todo lo que es la capacitación y la formación docente. Yo sí creo que hay cambios que se necesitan urgentes en todo lo que es la formación docente, sobre todo para que la formación docente esté más atada a este nuevo niño o niña o nuevas formas de enseñanza. Igualmente hay un factor que, más allá de que la formación docente pueda conducir hacia un cierto cambio en estrategia de enseñanza, hay una cuestión de la memoria que todos tenemos, de que todos nosotros, o sea, a diferencia de otras profesiones, quien es docente transitó el sistema escolar, o sea, durante 12 años más sus años universitarios, y la propia experiencia, o sea, siempre se habla del docente que vos recordás y que vos imitás como docente, ¿no? Uh-huh. La propia experiencia que uno tuvo de alguna manera determina tu práctica, ¿no? Uno como madre o como padre se ve muchas veces actuando de la misma forma que actuaba tu madre o tu padre cuando vos eras chico. Lo mismo pasa con el docente, ¿no? Seguro. Esa memoria que uno tiene determina tu manera de actuar. Uh-huh. Entonces, hay una cuestión hasta generacional que hay que esperar, o sea, como de los jóvenes que ya, no sé, nacen con nuevas tecnologías o nacen con nuevas formas de atención o nacen con nuevos intereses, que esos jóvenes lleguen a la docencia. Así que hay una cuestión, o sea, como de tiempos, pero después, como vos decís, también una cuestión de valorización de la tarea docente en este país, ¿no? Uh-huh. Sí hay informes de Argentinos por la Educación que muestran que Argentina está por debajo del promedio en términos de sueldo docente en América Latina, ni siquiera hablar del mundo, y los países que han logrado como cambios más revolucionarios en su sistema educativo son países en donde se le ha dado una jerarquía distinta a lo que es la carrera docente, donde la carrera docente trata realmente de captar a los mejores talentos, ¿no? Hoy en Argentina los mejores talentos no te van a ir a estudiar un profesorado, porque o muy excepcionalmente lo van a hacer, porque, como ustedes dicen, no es una tarea bien remunerada, no es una tarea que socialmente tenga prestigio hoy en este momento, porque hay diferencia del pasado, ¿no? Uno decía, bueno, no sé, los docentes siempre cobraron poco, pero ser docente en Argentina, estar en un aula te daba como un prestigio personal. Hoy tampoco está eso. Sí. Entonces, bueno, nada, hasta que es no más, están muchas veces en el ojo de la crítica los docentes. Totalmente. Y yo te voy a ser sincera, también eso es una simplificación enorme, ¿no? Uh-huh. Porque estás constantemente en la crítica de que es culpa del docente, quien no enseña, culpa del docente, se va claro. La realidad es que el cuerpo que le ponen los docentes a las aulas que tienen y a las niñas que reciben es algo poco civilizado en el país, en los medios de comunicación y en general. Uh-huh. Uh-huh. Ya pasamos por los alumnos, por los docentes, falta la tercer pata acá que son los padres. ¿En dónde están fallando? Si se quiere, los responsables también muchas veces de poner límites o de obligar en todo caso a hacer las tareas o a proponerles hacer las tareas también de una manera que sea interesante para el chico. Mira, yo te digo, a ver, claramente la tercer pata es la familia. Yo creo que más allá de en qué está fallando la familia, se hablaría como de un cambio cultural y social que se ha dado en el último tiempo. Uh-huh. Nosotros estábamos acostumbrados a irnos a dormir con madre o padre leyéndonos un cuento, teníamos un montón de libros en nuestros cuartos, que nos conocíamos las tapas de memoria, ya no sabíamos los diálogos de memoria y de a poco íbamos siguiendo el dedo de quien nos leía el cuento por palabras que por ahí nosotros
ni comprendíamos en un principio, pero ese solo ejercicio, ¿no?, de ver una tapa de un libro que yo sé que es el Patito Feo, que tiene algo escrito y que en el fondo sé que está diciendo el Patito, o sea, en mi cabeza voy incorporando que esas letras dicen el Patito Feo, esa práctica cultural en donde los relatos, las palabras y las letras tenían un valor muy importante en las niñeces, se han estudiado y son procesos que facilitaban la adquisición de habilidades alfabéticas, ¿no? En nuestras cabezas veíamos una Coca-Cola en nuestras mesas todos los días y sabíamos que era una Coca-Cola y veíamos el logo que empezaba con C y uno empezaba a relacionar letra con sonido. Y estos ambientes alfabetizadores que se fueron empobreciendo porque la palabra no media, porque las letras no están rodeando a las infancias como las rodeaban antes, hacen que las infancias lleguen a primer grado sin haber logrado un montón de pequeños hitos en el proceso de alfabetización que se iban logrando de forma natural, tan solo por vivir en un ambiente alfabetizador, ¿no? Claro. Entonces, te diría que el cambio social cultural, por un lado, de una cultura que se ha empobrecido en términos de la palabra, y por otro lado, una sociedad en donde el 60% de las familias viven en contextos vulnerables, en donde no hay libros, donde quizás los propios padres y madres no finalizaron su propio proceso de alfabetización, hace que los niños y las niñas que llegan a primer grado lleguen sin las competencias que los docentes y el sistema espera que los chicos tengan cuando entran en un primer grado. Magdalena, pensando en todo esto, digo, vos hablas mucho del factor pobreza también en toda esta situación, en una situación actual muy vulnerable, con muchísima pobreza en casi la mitad de nuestra población, de nuestra ciudadanía. ¿Qué podemos vislumbrar? Digo, ¿hay una posibilidad de cambio de acá para adelante? Mira, como bien decís, Argentina es un país que tiene múltiples problemas y en donde hay que solucionar un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que haría en términos de educación es buscar un problema prioritario a resolver que eventualmente pueda tener impacto en el resto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que los números que mostrábamos sobre este informe de marzo, el informe sobre los chicos de tercer grado que no comprenden que no terminan su primer ciclo de primaria sin haber completado su proceso de alfabetización, yo creo que ahí tenemos una puerta de entrada de reforma del sistema educativo, ¿no? Si nosotros empezamos robusteciendo los aprendizajes iniciales, asegurando que todos los pibes y pibas terminen tercer grado, habiendo completado su proceso de alfabetización, eso va a tener un efecto cascada en el resto del sistema, ¿no? Sí. Estos pibes van a llegar a su segundo ciclo de primaria con otro tipo de competencias y esto eventualmente va a llegar a la secundaria también con un impacto, con un efecto cascada, digamos, ¿no? Yo buscaría una prioridad a solucionar y me focalizaría en esa. Y para cerrar la idea, o sea, hay ejemplos de éxito muy claros. O sea, un municipio muy pobre en Brasil que se llama Sobral, en el estado de Ceará, que es en el noroeste, o sea, como no te estoy hablando de San Pablo, no te estoy hablando de Singapur o de Finlandia, te estoy hablando de un municipio en contexto de pobreza en serio, sostuvo una política de alfabetización en la edad correcta, en la que han hecho durante 25 años. Este programa empezó en el 98 y hoy Sobral tiene índices de desempeño en secundaria similares o mejores que los de muchos países desarrollados. Entonces, focalizarse en un problema que pueda traer beneficios cascada a todo el sistema y mantener esa política en el tiempo, yo creo que sería una forma de encarar la reforma del sistema educativo. Bueno, qué difícil acá en Argentina, donde cada 4 años que tenemos cambio de gobierno, si hay un cambio de signo político, se tira todo para atrás. Digo, sostener durante tanto tiempo sería lo ideal, ¿no? Pero realmente qué complejo. Sí, creo que igual en ese sentido como que los cambios culturales, o sea,
son indispensables. Si la sociedad, si los medios de comunicación y la sociedad logramos encolumnarnos con la bandera de la alfabetización inicial, y realmente este es un tema que entra como prioridad en la agenda política y como prioridad en las mentes de los ciudadanos los ciudadanos en términos generales. Entonces yo creo que esa es una fuerza que puede traccionar la continuidad en el tiempo. Uh-huh. Magdalena, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mando un abrazo. No, por favor, un beso grande. Muchísimas gracias. Charlábamos recién con Magdalena Benvenuto, ella es directora ejecutiva de Educar, este informe de Argentinos por la Educación que tiene cifras realmente alarmantes. Acá en la provincia de Entre Ríos, solo 10 de cada 100 alumnos terminan la escuela en tiempo y en forma. Hablan también sobre la necesidad de fortalecer los primeros años de primaria y también revisar esto que habla de aprobacionismo en la secundaria, como bueno, listo, nadie se lleva nada, digo, como para fortalecer la trayectoria educativa del chico, es como siga, ¿no? Es como que uno ve que termina siendo muy fácil, digo, y a pesar de ser muy fácil aprobar, no hay alumnos que vos decís, bueno, se destaca porque como es tan fácil, es fácil destacarse también. Bueno, no pasa. Digo, hay muchísimos alumnos que finalmente terminan saliendo de la secundaria o llegando al final del ciclo con lo básico o sin aprender lo necesario de matemática y lengua, por ejemplo. Sí, bueno, una de las cosas que publicamos el fin de semana fue un informe donde consultamos a diferentes docentes del ámbito de primaria, de secundaria y de universidad sobre los desafíos educativos de esta segunda parte del año y hablaban lo difícil que es que haya alumnos con ideas propias. O sea, a mí me quedó resonando mucho esto. Qué fuerte, ¿no? Y me parece también que el rol de las redes y la digitalidad hoy en día está jugando ahí una mala pasada también, una por la incapacidad por ahí de incorporarlos en las aulas, también por cuestiones de infraestructuras, digamos, hay escuelas que la cooperativa paga el internet y es el internet que alcanza y por ahí alcanza algunas 2 o 3 aulas y listo. Que Ro también un poco lo mencionaba, digamos, esto de cambiar incluso hasta la disposición de las aulas y generar otra no, que haya dinámica. pupitres uno atrás del otro como en un colectivo como hace 200 años es una estupidez. El pupitre fijo como la escuela hace 100 años atrás. Claro. Bueno, la escuela normal ya casi ni en las facultades a veces se hace, ¿no? Es una ronda y listo. Pero escuelas centenarias como la escuela normal, por ejemplo, que tiene el pupitre después es realmente cierto que muchos fijo al piso, que ni siquiera lo... de verdad, tremendo, porque eran esos muebles que todavía existen ahí, no los podías mover. Claro. Digo, sí, bueno, es cierto que después nos encontramos con otros problemas, ¿no? Muchos no pueden disponer de otro modo los bancos porque no tienen espacio. O sea, ahí te empezás a encontrar después también con la realidad, no más allá de las distintas teorías de los problemas, pero sí es cierto que muchas veces es esto, es falta de creatividad, tanto del alumno como sobre todo del docente, ¿no? Quien tiene la responsabilidad de enseñar. Sí, bueno, pero también, por ejemplo, la cuestión de los dispositivos me pareció interesante porque, digamos, la dispersión de hoy los alumnos, ¿no? Porque, de hecho, todos tenemos como la atención fragmentada totalmente y me parece que acá también habría que hacer responsables a las grandes compañías que desarrollan plataformas porque justamente generan que sean mucho más adictiva. Y donde también los conocimientos o la información que circula es muy superficial. Entonces como que tampoco nunca nada nos invita como a profundizar en las cuestiones. Y esto tiene un impacto, digamos, social. De hecho, los invito a que vean un documental que se llama El dilema de las redes, que está disponible en la plataforma Netflix, donde habla sobre los cambios de comportamiento que han introducido estas nuevas digitalidad. Y yo creo que no estamos atendiendo bien al impacto. Me parece que fue significativo esto que dijo recién la especialista Magdalena, que hablaba sobre cómo las infancias, por ejemplo, carecen ahora de ese ámbito de alfabetización que se daba a través de los libros, de cuentos, porque ahora está reemplazado por el videíto de Peppa Pig. O sea, digo de Peppa Pig porque no tengo niños en mi entorno, entonces no tengo ni idea que se ve ahora. Pero digo, se reemplaza el libro por el videíto. ¿Qué es lo que nos está pasando? Sí, digamos, inclusive nosotros, lo que decía Magdalena recién también, esto de
el ejemplo, ¿no? De que el chico llegue y que en tu momento de ocio vos estés sentado en un sillón leyendo un libro o una revista de interés, o que tengas el tiempo también para leerle un cuento al niño o a la niña, pero me parece que tampoco se da. Digo, ahora es todo también muy digital, muy de pantalla, y que se da cada vez menos. Digo, me parece que eso también lo hemos restado mucho. Sí, también de voluntad, qué sé yo. Totalmente. Leer un cuento a tu pibe, si tenés tiempo para mirarte 25 videos en YouTube, pero obvio, tenés tiempo para leer un cuento. Es como obvio una cuestión de qué priorizás vos también, y además tampoco renegar de la tecnología. Digo, se puede leer un cuento a través de un celular. Porque si no, como que estamos en una vieja discusión de lo viejo con lo nuevo, cuando en realidad... es una cuestión de adaptarse, de adaptarte a las nuevas tecnologías y de última también el tipo de contenido que le enseñás a un niño, porque hay videos de todo hoy, digo, tenés videos hasta para aprender a jugar al ajedrez, digo, no solo tenés Peppa Pig y tenés no todo es basura, obvio. No, que no son basura tampoco, pero que sí son un entretenimiento de más que lo podés tener al pibe 25 horas seguidas frente a una pantalla. ¿Viste también el factor de la pobreza que marcaba también la especialista? O sea, de repente, digamos, ¿qué tienen los videos? Algo muy primitivo que es lo auditivo, que no necesariamente tenés que saber leer para entender, digamos, también. Viene también de esa mano. Y hoy los libros, chicos, son muy caros. Sí, entonces, recontra. También, digamos, está eso. ¿Qué priorizo, el comer o el comprar un libro? O sea, absolutamente. Un libro hoy mínimo está 7.000, 8.000 pesos. Que es significativo en cualquier economía familiar. Absolutamente. Aprovecho este momento porque me viene a la cabeza algo que está espectacular, lo que estábamos charlando